Sí, la verdad que un día enorme, un día memorable, un día histórico. Estuvimos frente al Congreso con las vecinas, con las compañeras, con mucha gente que también se fue acercando a lo largo de todo el día y mostrando, ¿no? Mostrando lo que hacemos en cada una de las barriadas donde estamos, donde está La Poderosa, donde están las asambleas, y mostrando cómo se cocina, cuál es la preparación de esa comida que es tan larga. Claro. Cocinar para 300, 400, 500 y hasta 600 personas por día es un trabajo enorme. Así que eso es lo que fuimos a mostrar hoy frente al Congreso. A mostrar y a pedir lo que estamos viendo, un salario, o sea, que en el Congreso sea ley, un salario para las 70.000 cocineras comunitarias que hay en todo el país, porque bueno, como vos decís, como dice La Poderosa, y como que muchas veces se las aplaude y dice, uy, qué bien, pero que se les tenga que se las pueda y que se les tiene que reconocer con un salario. Claro, sí. Hay una gran frase que dice el feminismo, que eso que es amor es trabajo no pago. Claro. ¿No? Y eso lo aprendimos de otras feministas académicas. Y esto es así, ¿no? Todo el trabajo cotidiano que tenemos en los barrios populares de la Argentina es mucho trabajo, ¿no? Sostener redes de cuidado que tienen que ver con alimentar, tienen que ver con educar también, porque tenemos nuestros apoyos escolares en donde aquellas vecinas y vecinos que terminaron la secundaria le pueden dar una mano a las pibas y a los pibes que están dando sus pasos en la primaria, y a veces sus papás y sus mamás no terminaron la escuela. Entonces hay otros que sí pudieron, y de esa manera también solidaria podemos extender la mano y abrir el corazón para que esas pibas y pibes puedan seguir con sus procesos educativos, que para nosotras son muy importantes. Y es con amor, ¿no? Porque nosotros hacemos cosas con amor, porque si no, no podríamos sostener lo que sostenemos. Pero me parece que ya es tiempo de empezar a entender que todo ese trabajo tiene que ser reconocido a través de un salario. Totalmente. ¿Cómo es un día cotidiano en el comedor o en el merendero? Y se empieza muy temprano, 7 de la mañana, 8 de la mañana ya empezamos, en donde en principio tenés que pensar qué vas a cocinar, programar, digamos, el comedor tiene que ver con lo que tenés para cocinar, ¿no? Que eso también es muy importante porque a través de diferentes gestiones vamos generando que ingrese materia prima para que el comedor empiece a funcionar. Tenés diferentes realidades, porque no es lo mismo en Buenos Aires que en Tucumán o que en la Patagonia, ¿no? Las realidades también tienen que ver con qué cocinamos, porque a veces no hay gas o el gas es muy caro. Claro. Entonces en la Patagonia inclusive la leña es muy cara. Sí. Entonces, bueno, nuestros comedores a veces cocinan con basura, porque las vecinas salen a buscar lo que hay para poder prender fuego y de esa manera llevar la olla adelante. Entonces no es lo mismo cocinar en la Patagonia que cocinar en Santa Fe. Santa Fe tenemos la posibilidad de tener gas. ¿Vos seguís en Santa Fe? Yo soy de Santa Fe, capital. ¿Y seguís ahí? Sí, sí, es mi barrio. O sea, de acá te vas para allá. Voy y vengo todo el tiempo, sí, claro. Sí. Pero sí, mi barrio es Chalet. Sí. Yo soy sobreviviente de la inundación del 2003, que también fue... Ahí creo que aprendimos mucho de la solidaridad y de entender que si no nos organizábamos, no íbamos a sobrevivir. Así que bueno, ahí está mi asamblea en mi barrio, en el barrio en donde nací. Ahí sigo viviendo junto a mi hijo, que hoy tiene 25 años y también es parte de La Poderosa y es parte de llevar adelante también y sostener a la juventud, ¿no? Porque la juventud también, los adolescentes, las adolescentes necesitan de mucho acompañamiento en el barrio popular, porque digamos que está muy cerquita lo que es el narcotráfico, el narcomenudeo. Claro. Y si no podés sostener esas adolescencias, es muy fácil que la tome el delito y de esa manera caigan entonces en venta como soldaditos de drogas. Bueno, ustedes también en ese caso son fundamentales a la hora, ¿no?, de acompañar, no sé, de aconsejar, o no sé si aconsejar o de tratar de que no vayan por ese camino, ¿no? Claro, lo que hacemos son rondas de adolescentes, o sea, lo que mejor podemos hacer es escucharlos, escucharlas, y también pensar en que pueden soñar, porque a veces en la pobreza es muy difícil soñar. Y lo que nosotras generamos es esta
imaginarnos un mundo en donde ellos puedan estar felices, donde puedan hacer cosas, donde puedan estudiar, donde puedan progresar. Sí, puedan pensar en oportunidades. Exacto. Y bueno, pero eso lleva un tiempo, Sí. Y tiempo que le tenemos que dedicar, obviamente, a las pibas, inclusive tratando de que vuelvan que vuelvan a la escuela. Muchos Claro. después de pandemia dejaron la escuela y muchas veces decimos que la escuela tampoco los busca, ¿no? El sistema educativo a veces no se da el tiempo de buscar a estas pibas y a estos pibes, que después terminan en la esquina, que terminan muy cerca del delito, como te decía, en donde no queremos que lleguen. Entonces, hacer ronditas de adolescentes tiene toda su magia, pero también es un trabajo bastante pesado porque, digamos, tienen la rebeldía a flor de piel. Sí, claro. Como corresponde, pero hay que pensarle muchas actividades. Así que pensamos en talleres de comunicación, pensamos que ellos son y ellas son los que van a ser los nuevos dirigentes, los que nos van a seguir. Y por eso es muy importante que entiendan cómo funciona el barrio, que entiendan cómo funciona un comedor, que entiendan las dificultades también de sostener ese comedor. Ojalá no los tengamos, ojalá que no tengamos necesidad de tener un comedor o un merendero. Totalmente. Pero todavía las cosas me parece que están bastante difíciles como para que dejemos de pensar entonces en cocinar y pensar en otras cosas, o pensar en cooperativas o en el trabajo de la economía popular. Hoy tenemos que seguir pensando todavía en comedores y en merenderos, y por eso también es importante que los adolescentes y las adolescentes puedan entender cuál es la lógica de organización del barrio, ¿no? Claro. Cuantos más organizadas estamos, mejor funciona el cuidar a niñas y niños, adolescentes, a cuidar a personas mayores. Pero la organización es fundamental y eso lo entendimos. Sí, el cambio es en comunidad. Totalmente. Es hacer comunidad. Claro. ¿Qué escuchás? Obviamente será cada caso particular, pero ¿qué recordás o qué cosas por ahí más te llamaron la atención de esas rondas de adolescentes donde justamente lo que vos decís, y que muchas veces no se hace, pero lo primero es escuchar al otro, a ver dónde está para poder transformar su realidad o entenderlo? Sí, en definitiva, lo que a nosotros nos llamaba la atención era que no tenían un nivel de abstracción, que eso es muy llamativo. Y yo lo digo inclusive en el video de UNICEF. No se pueden imaginar otras partes del mundo, ¿no? Claro. Como que el mundo se achica y conocen a veces lo que pasa en los barrios populares es que terminan siendo guetos, ¿no? Los pibes no salen del barrio, no conocen otra parte de la ciudad. Entonces hay un nivel de abstracción muy chiquito. No saben dónde queda otro país, Claro. no saben dónde está Europa, no saben dónde... Y diríamos, ¿para qué queremos que sepan? Y porque realmente la imaginación es fundamental para crecer, es fundamental para querer hacer y para soñar. Entonces, cuando el mundo se achica tanto, se pierden muchas oportunidades y se pierden muchas ganas de poder ser más, de poder salir Claro. de situaciones de pobreza que nos parecen fundamentales como motor, ¿no? Como motor para estudiar, para trabajar, para querer hacer más cosas de las que se pueden hacer si no podés soñar, digamos. Y eso es como... Claro, si no lo ves, abstracción, o sea, si no lo imaginás, no podés ir hacia allá. No, si no tenés imaginación, creo que perdés un montón de vivencias en la vida. Yo aprendí mucho porque conocí otros lugares, digamos. Si yo hubiese vivido en mi barrio nada más, tal vez no hubiese podido soñar que hoy podía estar hablando en la televisión, que podríamos estar luchando frente al Congreso. El motor es imaginar, soñar y hacer en función de eso. Así que escucharlos es muy importante para que ellos puedan entender que puede haber otro futuro, ¿no? Que se pueden hacer un montón de cosas, que no necesitas irte de tu barrio, que al barrio lo podés seguir teniendo, pero lo podés mejorar. Claro. Podés luchar por urbanización, y eso me parece que es fundamental, escucharlos, hablarles para poder generar, no sé, otras expectativas al respecto de la vida. Claro. Ni más ni menos. El otro día nos contaba Nacho Levi, y lo ha contado en distintas entrevistas, el tema de la droga en
en todos lados, no solo en Rosario, y él contaba que un amigo de él, que quiere mucho, un adolescente, dice, ¿por qué haces esto? Y dice, mirá que podés terminar muerto. Y dice, Nacho, yo ya estoy muerto. Por eso, el no tener futuro, el no pensar en un futuro. ¿La pandemia agravó eso? Sí, notablemente. Muchísimo. Y es como dice Nacho, ¿no? Escucharlos por ahí es muy doloroso, ¿no? Porque si vos ves a tu vieja trabajando en un comedor, ¿no? A tu mamá trabajando en un comedor durante 20 años, 15 años, 32 años como Nelly, por ejemplo, en Zabaleta. Claro. Y siempre en el mismo lugar, ¿no? Sin poder progresar, sin tener posibilidades de una jubilación, de un salario digno. Y viene otro y te ofrece otra cosa mucho más rápido con un monto de dinero superior, ¿no? Por cuidar un pasillo, por hacer de campana. Ni siquiera te dicen, tomá y vendé. Te dicen, acá, cuídame esto, mirá este lugar. ¿A chicos y chicas de qué edad? Y cada vez más chicos, de 14, 15. O sea, depende de la gravedad del barrio y de la provincia, digamos. Sí, no, claro. En Rosario, digamos, la situación es muy tremenda y ahí los pibes están como que los captan cada vez más chicos para empezar en el narcomenudeo. ¿Y el cuidar esta zona qué es? Y cuidar esta zona es, o sea, la disputa, digamos, del territorio para vender es fundamental. O sea, yo tengo estas 3 manzanas, vendo acá, vos tenés 4 manzanas, vos no podés pasar de esta calle para acá, porque acá vendo yo. Bueno, y ahí los pibes son los que miran, los que dicen, acá sí empezaron a vender. Y hacen eso, digamos, pasan información y por eso reciben dinero. Claro. Y a veces, si no tenés oportunidades y realmente... No sé cuánto se proyecta en la Argentina al respecto de la política pública para adolescencia, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué te ofrece, digamos, el Estado en función de zafarte cuando vos estás en una situación de mierda, que es la situación de pobreza, porque la verdad que se vive muy mal? Cuando vos tenés... todo se vende, ¿no? Todo, la publicidad te muestra zapatillas... Te genera el deseo, digamos, por tener eso y después vos decís, y la frustración permanente de no poder llegar a comprarte las cosas mínimas que un adolescente necesita para tirar facha, para salir. Sí. Nosotros decimos que, por ejemplo, las zapatillas es simbólico. El que mira de afuera al barrio y ve a un vago, a un pibe que está con unas zapatillas rechetas, dice, mirá lo que le... Mirá mirá la zapatilla, ¿de dónde habrá sacado la plata? Y lo que nosotros entendemos que la pibada se pone la mejor llanta, sí, las mejores zapatillas, porque eso le da seguridad cuando sale del barrio, ¿no? Seguridad que no va a ser discriminado, seguridad que no lo van a mirar feo, porque realmente lo que le pasa le da confianza. Le da confianza cuando sale del barrio. Claro, ¿no? Claro. Y es bastante duro porque en realidad los pibes se sienten muy discriminados cuando salen del barrio popular, ¿no? Cuando van a transitar otros territorios diferentes de las ciudades, se sienten realmente discriminados porque usan la gorrita, por portación de rostro, cuando dicen del barrio que es, no tienen trabajo, porque no te van a dar trabajo, porque ya está la presunción de que sos delincuente, de que le vas a robar. Muchos de los pibes te cuentan que vienen caminando por una vereda y la gente se cruza, ¿no? Y eso no solamente le pasa a los adolescentes, me pasa a mí. ¿Ah, sí? Y portar color de piel en la Argentina, aunque creamos que es un país que no es racista, es mentira, digamos. Claro. Somos muy racistas. En realidad, el portar color, o sea, que te vean de otro color, ya sos sospechosa. Y esto a los pibes les pasa un montón. Y eso genera mucho resentimiento, mucho dolor. Entonces, bueno, por eso digo, ¿qué política pública existe para que las pibas y los pibes de los barrios populares puedan terminar bien la escuela, puedan estar realmente felices de la forma en que viven? Cuando los barrios en realidad están abandonados o no hay política pública que llegue hasta ahí, no hay urbanización. Sí, sí. Vivir entre... Yo creo que a los 50, tengo 58 años, a los 53 recién tuve cordón cuneta, ¿no? Cordón cuneta, que dicen, ¿qué es cordón cuneta?
Antes tenés zanjas en la Sí. puerta de tu casa. Para sanear hay que hacer cordón cuneta. O sea, es el cordoncito que hace así, aunque tengas tierra, se tapa la zanja y se genera un desagüe diferente. Ajá. Eso lo que hace es sanear el barrio porque la zanja provoca enfermedades. Sí, sí. Bueno, el cordón cuneta te cambia la vida. Yo viví 53 años con la zanja en la puerta de mi casa, en un barrio que está a 10 minutos de la casa de gobierno. Por eso, y un barrio de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Mi barrio nace casi en los 60, con un plan Eva Perón, en donde son chalecitos. Yo vivo en un chalet, de barrio Chalet, chalecitos a 2 aguas, porque la idea de ese peronismo era en realidad que vos tenías como trabajadora y trabajador, tenías la mejor vivienda, tenías que tener la mejor vivienda. Y así se hicieron 4 manzanas de 8 chalecitos por manzana y por eso se denominó barrio Chalet. Pero desde que ese barrio se empezó a armar con gente que trabajaba, en otra época de la Argentina, cuando había progreso, si vos trabajabas, Claro. vos podías progresar. Hoy trabajás y estás en el mismo lugar. Ese es un problema que viene ya de mucho tiempo en la Argentina. Sí. Bueno, ese barrio que se fue haciendo de a poquito, después no lo urbanizaron más. Hace muy poco, hace 5 años entonces, que hicieron 4 kilómetros en todo el barrio del cordón cuneta. O sea, recién después de muchos años se empieza a urbanizar Chalet, que hoy es otra cosa, ¿no? Hoy te cambia bastante la vida. O sea, e insisto, ¿no? Para los que vivimos en la ciudad, lo que sea, es una obra, o sea, que no lleva nada a hacerlo. O sea, no es que... Mínima. Y en comparación les cambia un montón la vida al barrio. Y por eso me parece que hay que seguir peleando la obra pública en los barrios populares y por suerte hoy también nosotras llevamos adelante pequeñas obras que también nos cambian la vida. Hay un programa que es el POT, que está dentro de la SISU, que es una secretaría muy importante, digo hoy, es muy importante porque nos da trabajo y genera que en nuestros barrios se modifique la vida de las familias, de nuestras familias. Por ejemplo, vos no te podrías imaginar nunca cómo se puede vivir adentro de una vivienda en un barrio popular en donde vos no tenés el cableado eléctrico en condiciones. O sea, muchas viviendas se incendian porque justamente la luz es muy precaria, cómo llega la luz. Y cómo ingresa adentro cómo la metés, cómo metés los cables adentro de la casa, también es muy complicado. Bueno, hoy estas obras de POT a través de la SISU nos permite generar entonces mejores condiciones de vida para estas familias y que no tengan riesgo eléctrico, ¿no? O sea, hay gente que muere electrocutada, hay realmente peligro para niñas y niños. De esta manera podemos generar y trabajar nosotras y nosotros, porque trabajamos también las mujeres, en este tendido eléctrico seguro dentro de tus viviendas. Entonces, ¿qué hace este POT que son obras tempranas dentro de los barrios? Genera que te pagan. El proyecto se paga completo. ¿El podcast sería programa de obras tempranas? Exacto, ese es. Se pagan entonces materiales, le pagan el salario a las personas que trabajan y están los técnicos, ¿no? Que también se le paga. Se le paga a las sociocomunitarias que entran a la vivienda y te convencen. Mira, nosotros vamos a... Porque la gente no cree. Claro. Entonces voy a decir, ¿por qué va a entrar? No, tenemos que mirar a ver cómo está tu vivienda. Bueno, esa es también un trabajo que hay que hacer y también lo bueno es que los POT tienen gran impacto en nuestro salario, digamos, en nuestra vida, porque es un salario, como justamente está reconocido, eso genera mayores ingresos a familias que realmente no la venimos pasando bien. Entonces, esto te cambia la vida y con obras que no son grandes obras. O sea, lo que falta en los barrios, algunos sí son desagües importantes que también, o sea, vivimos inundados, vivimos con basurales. Bueno, todo eso se puede resolver en la medida que haya decisión política para que esto ocurra.
si no hay decisión política, seguramente la vida de las barriadas populares, que son más de 5.000 en la Argentina, no se van a modificar. Entonces, es fundamental entender que necesitamos política pública para estos sectores. Porque también le cambiamos la vida a esos adolescentes, le cambiamos la vida a esos niños y niñas que hoy viven en pobreza en la Argentina, y le podemos cambiar la vida inclusive a estas mujeres que vienen trabajando, que venimos trabajando en el trabajo comunitario cotidiano, que permite sostener entonces las redes de cuidado en los barrios populares. En un ratito también quiero repasar porque están juntando firmas por el proyecto que presentaron este 8M, los distintos puntos, pero recién vos hablabas, bueno, de justamente, ¿no?, las charlas con los adolescentes, con las adolescentes, tratar, bueno, de infundir confianza, de que hay oportunidad, de que puedan conocer otros lugares. En tu caso, quiero conocer tu historia, sé que naciste allá, que tu viejo iba a pescar allí al río, pero contanos un poco cómo fue que pudiste conocer otros lugares. Sí, en principio nacer en un barrio popular, yo no podía decir cuando era chica que era de Chalet porque me daba vergüenza, primero porque no entraba un taxi. Claro. O sea, cuando vos salís y sos pendeja y te vas a bailar, tenía que irme a dormir a la casa de alguien que no viva en un barrio popular, porque si no es muy difícil volver al barrio. Claro. Porque no entra nadie, porque no hay colectivos. Entonces, así fui conociendo en mi secundaria, digamos, allá por los 15 años, 14, 15 años, me hice amiga de gente que estaba en una posición económica diferente y me empezaron por ejemplo, conocí Buenos Aires gracias a amigas de la secundaria que tenían otro pasar económico y que me convidaban a venir a Buenos Aires y a conocer cine. O sea, poder ver cine te abre la cabeza de una manera particular. Nosotros llevamos a los pibes al cine y no lo pueden creer porque nunca fueron al cine. Claro. Y eso, o sea, son cosas tan simples que le cambian la vida y las ganas de seguir viviendo de otra manera a los pibes. Ver teatro, o sea, la oferta cultural que existe en los barrios populares, a veces la tenemos que remar muchísimo para que nuestra cultura, que la cultura villera, digamos, es una cultura riquísima, pero muchas veces está menospreciada, está estigmatizada. Entonces, bueno, lo que nosotros necesitamos es que estos pibes, como lo pude hacer yo, conocer Buenos Aires es como, wow. Imagínate, venís de un paraje que por ahí no es la ciudad de Santa Fe, pero en zonas rurales. Llegar a una capital, a la capital de tu país, bueno, eso te empieza a abrir la cabeza. Claro. Eso te empieza a dar ganas de querer hacer más cosas en función de vivir de otra manera, de vivir mejor. Y como muchas veces dicen los pibes y las pibas del barrio, no es que me quiero ir del barrio, yo quiero mi barrio. Sí. Quiero mi barrio mejor, quiero mi barrio urbanizado, pero también quiero conocer otras cosas. Quiero saber qué pasa más allá. Y a mí lo que, digamos, lo que te genera poder encontrarte con otras personas, poder ver cómo funciona el mundo más allá del barrio, eso te abre la cabeza de una manera particular. Y te da más avidez de querer leer, de querer ver más allá, de investigar. Bueno, todo eso se despierta, toda esa curiosidad que es fundamental para crecer, se despierta si tenés acceso a algo. O sea, si vos vivís cerrado en tu barrio como gueto, que no podés salir de ahí porque te estigmatizan por la carita, por el color o por la gorrita, te quedás cada vez más atrapado ahí. Y eso genera mucha frustración, y la frustración genera realmente mucha bronca. Claro. Y ahí se unen cosas que no están buenas. Sí, totalmente. Vos mencionaste recién y siempre contás que sos sobreviviente de la inundación de 2003 y que, bueno, ahora se van a cumplir 20 años. Sí. ¿Cómo fue esa situación y cómo cambió el barrio eso? Bueno, ahí aprendimos, el 29 de abril del 2003, nos cambió la vida a 130.000. Claro. Todo el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe, el más empobrecido. Nos dimos cuenta que no valíamos nada, que valíamos menos que perros. No nos evacuaron, nos dejaron librados a
a la buena de cualquier cosa. Y el agua empezó a subir y mi barrio quedó borrado por 4,5 metros, o sea, se veían los tanquecitos de agua y nada más. Ahí entendimos que si no estábamos organizadas, nos íbamos a morir. Entonces la organización salió rápido y esos fueron los mayores indicios de que el barrio tenía que seguir organizado. De ahí fuimos creciendo y aprendiendo un montón. Primero fue un impacto enorme porque perder todo, o sea, perdés todo. Sí. Fue muy doloroso la reconstrucción, o sea, volver a tu casa y encontrar... Vos tenías un hijo de 7 años, ¿no? Sí, el Joaquín tenía 5. Tenía 5, cumplió 6 en el 2003, en octubre. Era chiquito, mi vieja tenía 78, o sea que teníamos que rescatamos a ellos dos, los sacamos del barrio con mis sobrinas y yo me quedé en el barrio tratando de convencer a mis vecinos que nos teníamos que ir, no entendían nada porque no había una alerta, la información... Y el era agua confusa. subiendo. Y el agua venía, ¿no? Claro. El agua ingresa por la brecha de una obra que dejaron abierta, cerca del hipódromo, y recorre 8 kilómetros hasta que llega a mi barrio y iba recorriendo y matando, digamos. Hay 158 personas muertas por esta inundación que no fueron reconocidos por el Estado. Solo 23 son los muertos oficiales, o sea que si no te morías ahogado, no estabas reconocido, claro. Porque hay gente que por paros cardíacos, o sea, situación de crisis absoluta, pues no entendés lo que pasa. Se fueron muriendo y eso no fueron reconocidos oficialmente. Pero bueno, el agua recorrió esos 8 kilómetros y yo estaba tratando con otras vecinas y vecinos convencer que nos teníamos que ir, ¿no? Era la madrugada del 29. Muchos no entendían. En mi barrio se murieron 17 personas, ya te digo, ahogadas y de espanto. Sí. ¿No? De espanto. Y sobre todo los más viejitos, o sea, los que no pudieron entender nada o vivían solos, esos sí murieron ahogados. Y ese dolor se convirtió en lucha, ¿no? Y en entender que sin organización, ahí fue lo más fuerte que entendimos. Sin organización no íbamos a poder salir adelante. Porque teníamos que, cuando bajó el agua, que bajó mucho después, porque justamente Barrio Chalet es como la boca del embudo en el oeste de la ciudad, o sea que seguía cayendo agua de otros barrios, no terminábamos de sacar nunca el agua. Claro. Bueno, cuando entramos a nuestras casas era realmente espantoso, porque había peces, había barro, había mugre, porque imagínate, explotaron pozos negros, cloacas. Sí, sí. Bueno, era todo realmente muy desastroso y lo que poco que teníamos ahí adentro estaba podrido porque había pasado mucho tiempo. Así que si no nos ayudábamos unos a otros llorando, limpiando las casas y llorando, no lo hubiésemos soportado, digamos, una cuestión de salud mental. Si no estábamos juntas, Sí, si no se unían. realmente hubiese sido peor de lo que fue. Bueno, y de ahí empezamos una lucha para que nos escuchen por justicia en principio, porque siempre dijimos, sostuvimos, y después la justicia nos dio la razón de que había un responsable, aunque Reutemann muere en la impunidad, su ministro, Berli, fue encontrado culpable después de 18 años que la justicia cajoneó. Nosotros logramos, con la lucha, sosteniendo la lucha en la Plaza 25 de Mayo en Santa Fe, que ese juicio termine y que encuentren responsables dentro del gobierno. Reutemann se muere, pero era el siguiente paso, ¿no? Porque justamente la justicia, que también es cómplice de Reutemann, porque su primo político es el presidente de la Corte santafesina, junto a todos los que puso, o sea, hay 5 ministros de la Corte santafesina que son puestos por el dedo de Reutemann desde 1999, están en la Corte. Claro. Con una complicidad tremenda en donde encubrieron entonces al inundador, pero la ciudad de Santa Fe, y me parece que mucho más que la ciudad de Santa Fe, sabe quién fue el responsable de la inundación por una obra que no se completó y porque no evacuaron, porque realmente no hubo voz de alerta. Y ustedes por eso cuando salen del barrio, ¿a dónde van? Es todos esos días que seguía el agua ahí. Algunos teníamos la gran suerte de tener familia en la ciudad seca. Claro.
Otros iban a escuelas. Las escuelas fueron los centros evacuados, que estuvieron durante varios meses porque no se podía volver. Hasta que Reutemann dijo que la vuelta a la normalidad, y ahí mandó a toda la gente a las casas, a nuestras casas, para abrir las escuelas, porque si no hay escuela, bueno, esto también lo vimos en pandemia, cuando no está la escuela, la vida cotidiana te cambia tremendamente, porque no sabés qué hacer con los pibes. Entonces, bueno, después de 4 meses, llamó a la vuelta a la normalidad, volvimos a los barrios como pudimos. Yo por suerte tenía familia en la Ciudad Seca, así que yo iba y venía, me quedaba mucho en el barrio, pero no quería que mi mamá de 78 años vuelva, ni mi hijo vea ese desastre. Tenía miedo que mi mamá se muera al ver ese desastre. Y después tuvimos muchas enfermedades. Yo tuve, ahora me enteré no hace mucho que tuve leptospirosis, o sea, tengo anticuerpos de leptospirosis porque tuve leptospirosis, que es una enfermedad que la provoca la orina de las ratas. Claro. Dengue, porque bueno, todo esto era lo que venía después de ese desastre, ¿no? Que tenía que ver con muchas enfermedades que provoca la contaminación, porque nosotros volvimos como pudimos. Sí, sí. Y ahí nos encontramos realmente con muchas cosas que eran tremendas, como estas enfermedades que también te pueden provocar la muerte. Pero bueno, sobrevivimos, salimos adelante. ¿Cómo fue ese es lo que provoca la organización de ustedes? Comunitaria. Claro. ¿Hay un mito fundacional o algo de que cuando hicimos esto, cuando logramos tal cosa, a partir de ahí es como que se logró por la comunidad, por hacerlo entre todos? Sí, en principio sobrevivir. Claro. Imagínate, habían quedado muchas personas en el techo. Eran los techeros. Mucha gente que era diabética, por ejemplo. No había electricidad, no había frío, y hay gente que la gente diabética tiene que ponerse insulina. La insulina tiene que estar fría. Bueno, nosotros hacíamos un mapeo del barrio, dónde estaban los insulinos dependientes, que no se querían ir de la casa, porque estaban en el techo cuidando la nada. Claro. ¿No? Porque también había un nivel de crisis de salud mental importante. Entonces, se querían quedar. Bueno, entonces hacíamos un mapeo de dónde estaban esos diabéticos, y nosotros entrábamos con canoas a suministrar la insulina, que tiene que tener un frío particular. Entrábamos a ver dónde estaban esas familias, también mapeando el barrio, para llevarle agua, para llevarle velas, porque no salían, digamos, querían quedarse porque tenían miedo de que les roben la nada, digamos, porque no había nada ahí abajo, pero no se querían ir. Entonces, desde cosas tan simples como velas y fósforos, agua, ver cómo los alimentábamos, cómo sacábamos los perros que habían quedado en los techos. Hacíamos también todo un diagnóstico de por dónde teníamos que ir, porque también cuando íbamos o en los gomones del ejército o en las canoas, lo que sobresalía, que tenía que ver con los cestos de basura, o rompían las canoas, porque estaban sumergidos, no se veían. Y claro. Claro, pasaban las embarcaciones y iban rompiendo. Entonces, atábamos globos para que flote y marque los lugares por donde no tenían que ir las embarcaciones. Bueno, todo ese trabajo nos enseñó a que teníamos que estar organizados. Y después, fuera, el barrio estaba inundado, lo que estaba más alto, ahí se preparaba la comida, ¿no? Ahí salías mojada o con frío y ya te esperábamos con el mate cocido y una torta frita. Armábamos las ollas populares a la vera, digamos, de lo que estaba seco. Antes de eso ya ¿estaban encargados de ollas populares en el barrio, previo a la inundación? No había ollas antes. Después del 2003, imagínate, no teníamos cocina. Claro. O sea, si no hacíamos la olla... Sí, si no hacían la comida y la llevaban... No había forma. Cuando volvemos al barrio no teníamos nada, no teníamos mesa. Claro. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar muy fuerte con el tema de los comedores. Si bien había incipientes comedores, veníamos en la crisis del 2001. Por eso, sí. Había algunos comedores que ya estaban empezando a propiciar que la familia coma en su casa. Bueno,
llega la inundación, nos destroza, digamos, porque el cordón oeste es el más empobrecido de la ciudad de Santa Fe. Claro. Cuando llega la inundación había 26.000 planes sociales, eran los plan trabajar en ese momento, y eran jefas de hogar, eran mujeres las que ponían el lomo, digamos, con esos programas para sacar adelante la familia. Después de una crisis enorme, como la que vivimos en el 2001. Bueno, cuando estábamos levantando, llega la inundación, nos destroza de nuevo, pero siempre la economía popular es la que nos salvó. Yo era peluquera, soy peluquera. Claro. O sea que, es más, cortaba el pelo en la plaza 25 de Mayo, ponía un banquito y la gente iba y se cortaba el pelo en la plaza, decíamos, la peluquería de los 4 vientos, ¿no? Porque era muy ventosa. Pero todos teníamos plomero, gasista, la costurera, todo era economía popular que nos venía salvando el 2001 y que después nos salva de nuevo después de la inundación con los problemas de que habíamos perdido las herramientas, ¿no? No teníamos las herramientas para poder seguir trabajando. Pero bueno, todo es a base de organización comunitaria. Y los comedores vuelven muy fuerte después de la inundación porque no había manera de comer en nuestras casas porque sos cuentapropista. O sea, si vos trabajás en la economía popular, vos generás dinero día a día. No podés acumular. Claro. ¿No? O sea, el día a día es trabajo, como. Trabajo, puedo vestirme o no. Pero lo fundamental siempre es la alimentación. Entonces, esos comedores empezaron a crecer muchísimo después de la inundación y la organización cada vez más fuerte permitió entonces volver al barrio, levantar el barrio, limpiar el barrio para volver a habitarlo. La materia prima de los comedores en ese momento, ¿de dónde salía? De la solidaridad. O sea, donaciones. Llegaban donaciones de todo el país. Claro. También hubo bastantes cosas espantosas que hizo la política ahí, como acopiar porque venían las elecciones, así que acopiaban mucho en galpones para después repartir partidariamente. Claro. Y es más, denuncias donde se abrían los galpones y encontrabas todos los alimentos ahí, o los colchones, o las frazadas. Pero llegó muchísima solidaridad, llegó muchísimo alimento para que podamos cocinar. Y eso fue el primer sustento. Después, como ahora, presentando proyectos, gestionando en función de conseguir la materia prima para poder cocinar. El otro día también te escuchaba hoy frente al Congreso, que lo que busca justamente La Poderosa y tantas otras organizaciones es visibilizar, ¿no?, todo lo que sucede. Por eso también te agradezco que estés acá para visibilizar. En estos 20 años, ¿qué crees que cambió para bien y qué crees que o empeoró o sigue igual? ¿En qué? ¿En la política o en...? En este trabajo de visibilizar, y ya sea desde la política, la sociedad, la solidaridad, la infraestructura que han logrado, por ejemplo, esto que decías, hace 6 años. Sí, hace poco. Sí, no, tenés que pelear mucho, eso sí. Claro. Hay que luchar un montón para que te escuchen. No, la visibilización, cuando yo me encontré con La Poderosa, me pareció algo... ¿Cuándo te encontrás? Y hace 6 años atrás, casi 7. Cuando me encuentro con La Poderosa me encuentro con una organización muy zarpada, muy fuerte, con mucha magia, muy auténtica, ¿no? Yo era bastante reacia porque, o sea, tenía como bastante desconfianza en la política, particularmente. Cuando encuentro a La Poderosa que la forma de política que hacemos es una política que no es partidaria. Claro. Es una política que viene imponiendo agenda desde abajo, digamos, desde el barrio. Me pareció una construcción impresionante, maravillosa, digamos. ¿Cómo dice, me encontré con La Poderosa? ¿Cómo fue ese contacto? Porque está bueno, ¿no? Está buenísimo que también se entienda cómo vamos reproduciéndonos. Sí. Yo estaba en mi barrio, se contactan con La Garganta Poderosa,
que es lo más visible que teníamos. Claro. Ahora, digamos, el movimiento se empieza a entender de otra forma, porque antes la entendían, mucha gente la entiende como una revista. Claro, que era La Garganta Poderosa. No, La Garganta Poderosa es el medio gráfico, ahora la radio y demás, de La Poderosa. De La Poderosa, del movimiento social. Entonces, llegan 2 compañeros de Rosario, una compañera y un compañero, invitados por una organización de Santa Fe. Me dicen, mirá que va a estar La Poderosa en el Birri, que es un centro cultural de allá de la ciudad. Y me acerco para escuchar, a ver qué era, porque me encantaba cómo escribían. Me parecía zarpado lo que escribían en Facebook en ese momento, claro, que era la red social más fuerte. Y bueno, así que voy, sí, llevaron revistas, nos cuentan cómo es el movimiento, de cuándo nace, de dónde viene, que viene de Zabaleta, que en el 2004, que cómo se va generando una asamblea. Y realmente me generó mucha curiosidad. Yo tenía que volver a trabajar, estaba trabajando en una... Peluquera. De peluquera, porque trabajo en salud, pero un trabajo no es suficiente, tenía que hacer muchas cosas, así que trabajaba a la tarde de peluquera. Y les dije que pasen después por el barrio, porque está Barrio San Lorenzo y Barrio Chalet. La reunión fue en Barrio San Lorenzo, se cruzan para Chalet, ayudamos, digamos, a que conozcan cuál es el barrio, cuáles eran las dificultades, qué sé yo. Nos sentamos en la vereda de la peluquería y ahí fundamos la Asamblea Poderosa de Chalet en febrero. Recién decía, bueno, nos enseñaron, ¿no?, cómo se gesta una asamblea, ¿no? Y son 114 asambleas que conforman La Poderosa, pero bueno, ¿cómo se conforma una asamblea? Bueno, y eso es lo más maravilloso, es cómo funciona una asamblea. Claro. Una asamblea tiene que ver con que los vecinos y las vecinas pones un día, una hora, por lo general son los sábados, nosotros nos reunimos los sábados a las 18 horas, como una misa, decimos, ¿no? Vos venís y planteás los problemas que tiene el barrio y proponés cómo se puede resolver. Entonces, nuestras asambleas nacen en el medio del macrismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendíamos que íbamos a tener mucho problema con el trabajo, más de los que teníamos ya. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a armar. Esta asamblea va a tener una impronta, no es que lo decimos así, ¿no? Va surgiendo, va a tener una impronta de trabajo. Nosotras, y nos pusimos rápido a hacer taller de panadería, taller de costura, y de ahí sacamos las 2 primeras cooperativas, ¿no? La cooperativa de la Cocina Poderosa, gastronómica, y la sublimada, que es la textil. En Chalet. En Chalet. Sí. Cada uno tiene, claro, asamblea sí. tiene la independencia y la impronta que te da el barrio. Claro, ¿no? sí. Y la situación por la que peleas tiene que ver con los vecinos y las vecinas que proponen. Eso es una asamblea. Vení y decís, mirá, a mí me parece que tenemos que juntarnos a coser. Bueno, busquemos a alguien que nos enseñe a coser, busquemos las máquinas, cómo gestionamos máquinas. Vamos a tal lado, pedimos donaciones. Bueno, así fuimos armando una asamblea que hoy tiene más de 100 familias, en donde el objetivo fundamental es trabajar. O sea, después, al año, en otra asamblea dijimos, bueno, necesitamos un comedor, porque realmente había mucha dificultad para el tema de alimentos. ¿Cómo hicimos eso? Dijimos, bueno, pero el comedor tiene que funcionar sábado y domingo, porque hay otro comedor que funciona de lunes a viernes. Sábado y domingo son los 2 días de la semana más complicados, porque no tenés escuela. Claro. Los chicos no pueden comer en la escuela. Y ahí se definió. ¿Y cómo se define? Bueno, a ver, yo voy a cocinar. ¿Quién va a cocinar? Bueno, son tantas las que cocinan. Yo soy referenta política de mi asamblea, entonces mi rol es gestionar. Bueno, yo voy a ir a hablar con el gobierno provincial, desarrollo social, para ver cómo hacemos para garantizar los alimentos para cocinar. Bueno, ese es mi rol. Y las asambleas van de semana a semana, o sea, hacer el sábado siguiente, evaluás lo que hiciste la semana anterior. ¿Cómo? Y proyectás. Bueno, y proyectás. Claro. Entonces vos decís, che, ¿fuiste a gestionar los alimentos? Sí, fui, pero bueno, no me fue tan bien, bueno, a ver cómo hacemos. Y ustedes empezaron a pensar las ollas, a pensar todo lo que necesitamos para cocinar. Sí, bueno, hacemos una evaluación, claro, de la semana que pasó, cuáles fueron los resultados, qué hay que ajustar
y vamos a la semana siguiente. Y así vamos generando. Y hoy la verdad que el chalet para mí es un orgullo porque las vecinas y los vecinos le han puesto mucho laburo. Y hoy tenemos una casa de las mujeres propia, o sea, compramos en pandemia una casa, la reformamos con nuestra cooperativa de construcción. La casa está preciosa y tiene adentro tiene la textil, la cooperativa textil, tiene una huerta, tiene un espacio de crianza y tiene, bueno, el espacio de contención que también es en función de usarlo de refugio. Cuando hay una situación de violencia muy crítica, podemos tener ahí a las vecinas hasta que hacemos las gestiones con el gobierno municipal para que justamente las lleven a un refugio, porque estar en el barrio es peligroso. Claro, totalmente. Con el violento cerca. Sí, bueno, sí. tenemos un centro cultural precioso, el Marieli Franco, y ahí tenemos un lavadero de autos que es fundamental porque ahí los pibes y las pibas que no tienen trabajo, que no consiguen trabajo, pueden hacer la moneda de forma cooperativa. Entonces, lo que entra, lo que ingresa en el lavado de autos se reparte por partes iguales de acuerdo a lo que trabajaste. Claro. Escuchando, bueno, ¿qué sentís cuando alguien llama peyorativamente planeros? Dolor, mucho dolor y bronca. Por eso es fundamental esto de visibilizar, sí, ¿no? Es fundamental mostrar el trabajo. Nosotras en eso tratamos todo el tiempo de mostrar lo que estamos haciendo, que es una manera de bajar todo ese nivel de prejuicio que existe por ahí en la sociedad, que por ahí está mediada, ¿no? ¿Cómo te haces una imagen vos de alguien que cobra un programa social, ¿no? ¿Vos conocés a alguien que claro, cobre sí, uno? Sí. Entonces, es ignorancia. Claro, no, yo la verdad que no vi nunca a nadie, no hablé nunca con alguien que cobre un plan. ¿Y cómo te hiciste esa imagen tan horrible de alguien que cobra algo y no trabaja, que son vagos? ¿Cómo te hiciste esa imagen? Y muchas veces los medios de comunicación son los que contribuyen a que esa imagen se forme desde ese prejuicio. Por eso nosotras mostramos todo el tiempo el trabajo comunitario que estamos haciendo. El trabajo comunitario es esto que nosotros hablamos de la triple jornada laboral, ¿no? Las mujeres, sobre todo, tenemos esta triple jornada en donde trabajamos adentro de nuestra casa, trabajo de cuidado y de crianza, trabajamos afuera de la casa, en empleos muchas veces no registrados, en trabajo informal, limpiando la casa de otra familia, atendiendo negocios que también están en la informalidad, haciendo changas, y la triple jornada se completa con el trabajo comunitario. O sea, el trabajo que vos le das a la comunidad, que tiene que ver con cocinar, que tiene que ver con la limpieza urbana, también hay cooperativas de limpieza urbana, la crianza de niñas y niños y el cuidado de niñas y niños, que también es un trabajo para la comunidad. Entonces, esta triple jornada demuestra claramente que trabajamos mucho más que otros sectores económicos que están mucho mejor en la Argentina. Entonces, por eso es un dolor enorme cuando nos señalan como planeras, como tenemos hijos porque queremos vivir del Estado. Sí, sí, sí. No, pero era una ecuación facilísima, claro, ¿no? No, pero... Bárbaro, tenés hijos para vivir del Estado, es tremendo. Entonces, bueno, queremos de esta manera, mostrando, digamos, el laburo, tratar de desarmar esa idea. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero hoy se vio claramente frente al Congreso, o ayer, el 8, se vio claramente frente al Congreso todo este trabajo, ¿no? Fuimos ahí, lo mostramos que necesitamos esta ley, mostramos entonces cómo nuestras cocineras son las que dejan todo ese tiempo que no... O sea, ¿por qué decimos las cocineras? Porque trabajo comunitario hay desde que te levantás hasta que te acostás. Sí, sí, con todo lo que acabas de mencionar. ¿No? Apoyo escolar, o sea, todo eso es trabajo comunitario. Y es organización barrial. Porque también si no existiéramos en los barrios populares, la verdad que este país no estaría peor. Sí. Estaría mucho peor. Porque creo que habría una conflictividad social. Como 2001. ¿No? Sí. Exactamente. Entonces, eso también hay que entender. Entonces,
Nosotros decimos las cocineras, fundamentalmente, y por ello vamos por este proyecto de ley en función de que el salario sea para las cocineras. Cuando vos estás cocinando no podés estar trabajando en una changa, no podés estar limpiando la casa de otra persona, no podés estar cuidando enfermos que te pagan, no podés porque estás cocinando. Y depende de la cantidad de raciones que cocines, si son 200, 300, 400, 500, 600, necesitas más tiempo. Claro, sí. ¿No? Entonces, todo ese tiempo que las mujeres y las disidencias sexuales dejamos en la cocina, no hay forma de que pueda generar ingresos para tu familia. Eso tiene que ser reconocido. Porque aparte, hace muchos años que venimos cocinando en la Argentina. No hace 5, ni 10, ni hace 30 años que se está cocinando en la Argentina en comedores populares, en donde siempre nos dijeron que era por amor, que amorosas éramos, que buenas somos. Siempre nos palmearon. Sin ustedes esto, ¿sí? Ah, sí, sí. Palmadita. Y aparte, así como recién hablábamos de la obra que recién se hizo cuando tenía 53 años y que no era una obra ni muy costosa ni muy complicada, tampoco está el 0,07. 0,07 del PBI. Es lo que implicaría este salario mínimo. Por estas 70.000, más o menos, estimado, aproximado, para que cobre entonces un salario mínimo vital y móvil. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil... Además, contalo. Son 67.000 pesos, digamos. Es menos que la canasta básica de alimentos, que está en 70.000 o un poco más. O sea, la canasta básica de alimentos para alimentar a 4 personas, que es lo que saca el INDEC. Nuestras familias están constituidas por más miembros. Claro. No porque tengamos más hijos, sino porque sostenemos o a la abuela, a la tía, al abuelo que vive con nosotras, por una cuestión habitacional, ¿no? Sabemos también que en la ciudad de Buenos Aires hay un montón de viviendas ociosas y hay un montón de gente que no tiene viviendas. O sea, hay viviendas vacías y un montón de gente que no tiene viviendas. ¿Algo ¿En Santa Fe pasa eso también o no? También, sí. Sí, sobre todo en provincia, por ejemplo, Santa Fe es una provincia sojera. Claro. Los hijos, los nietos de los sojeros tienen garantizado un departamento y muchísima cantidad de familias no tienen una vivienda. O sea, nietos que no nacieron. Claro, todavía, sí. Ya tienen el departamento. Bueno, en aquellas personas que viven por debajo de la línea de la pobreza no tienen viviendas. Los alquileres son carísimos. Aunque vivas en una villa es carísimo el alquiler. Eso también, ¿no? Porque creen que vivimos en las villas porque es barato, ¿no? Claro, no. Igual. La vivienda es cara. Bueno, y tampoco hay una política pública que pueda resolver, por ejemplo, a las personas que están alquilando cuando en realidad el ingreso es tan bajo que no te permite hacer nada más. O sea, si vos tenés que alquilar, y sobre todo alquilar ahora en las villas también es muy complicado porque no te dejan alquilar con hijos. O sea, no puedes tener hijos. Si tenés niños... Sí. Sí, pero eso no hay ni siquiera se ha debatido, se fue para atrás la ley de alquileres, entonces es como que está libre cualquier cosa. De imposición del propietario, sin hijos. No. Sí, es tremendo. Claro. Bueno, esperemos que eso se debate y se solucione pronto. No me quiero olvidar porque hay que juntar firmas para este proyecto de ley. 500.000 me había dicho. 500.000 firmas. Hoy estuvimos y la verdad que fue impresionante la cantidad de gente que vino a firmar, que se acercó a firmar. Vino Norita Cortiña, nuestra amada madre, con semejante calor. Bueno, Nora fue a firmar entonces para que este proyecto de ley sea ley. Vamos a estar firmando en todo el país, ¿no? Y hoy ya empezamos en todo el país, en donde tengamos asambleas y también con otros movimientos sociales, con otras compañeras de los movimientos sociales hermanos. También vamos a estar entonces en diferentes ciudades, pueblos. Yo creo que la movilización tiene que ser mucha para entender, si podemos entender que ese salario es absolutamente necesario, yo creo que mucha gente va a movilizarse en función de poder firmar para, de alguna manera, que se entienda la urgencia del salario de las cocineras, de la necesidad del reconocimiento laboral, porque no es solamente salario, ¿no? Es carga social, es entender que es un trabajo y que podrás jubilarte, ¿no? Hoy estaba Nelly, que es la primera que firmó, Nelly de Zabaleta,
nuestra madre, la madre que parió tantas asambleas también, porque la primera, ahí empezó, digamos, en Zabaleta, en el comedor de Nelly empezó La Poderosa. Ahí empezamos las reuniones, porque a veces hay gente que a ver, La Poderosa también es fútbol popular, o sea que en Zabaleta también se jugaba al fútbol, los pibes se juntaban, hacían la ronda de inicio, que era contar cuáles eran los problemas que tenía el barrio y ver cómo lo podían resolver después de jugar a la pelota. Y Nelly también abrió la puerta de su comedor para que de ahí surjamos tantas asambleas como las que hay hoy, no solamente en la Argentina, sino también en Latinoamérica. Sí. Así que bueno, la primera que firmó fue Nelly, que tiene 64 años y no se jubiló. Claro. Y no tiene carga social y no tiene obra social. Entonces, bueno, esto es lo que queremos, que de una buena manera podamos que la clase política pueda entender entonces que es necesario este salario, que es necesario este reconocimiento laboral. ¿Pudieron reunirse con algún...? Estuvo hoy Nati Saracho, sí. Natalia, que es la diputada cartonera, que es de nuestro sector, sí, sí. Que es nuestro orgullo. Ella estuvo con nosotras largando entonces esta iniciativa y vamos a ir charlando con todo lo que sea necesario. Es muy desgastante. Hoy fue un día tremendo porque estamos desde muy temprano. Estuvimos en la plaza, estuvimos haciendo muchas cosas, muchas actividades y seguimos pensando en función de llegar a todos. Ahora, la responsabilidad de ese congreso, del Congreso de la Nación, tiene que ser responder a lo que el pueblo necesita. Bien. Para eso son representantes del pueblo. Así que nos vamos a tomar la tarea de ir uno por uno, más allá del partido político al que representen, para que entiendan de la necesidad de este salario. Imagino, bueno, que en la página de La Poderosa estarán los lugares, se van a ir informando. Vamos a ir informando, así que sí, por todas las redes de la Garganta, vamos a estar contándoles por dónde vamos a andar. Hoy realmente juntamos muchísimas firmas, pero vamos a ir haciendo como hacemos, porque aparte de sobrevivir también somos bastante creativas y creativos, así que vamos a ir contándole de a poquito las cosas que vamos a hacer para poder juntar estas firmas. Y ojalá que escuchen, ¿no? Y que el Ejecutivo Nacional también escuche, que el Presidente de la Nación también escuche, porque nosotros ya le planteamos, tanto al Presidente como a la Vicepresidenta, le contamos lo que necesitábamos, le explicamos lo que estaba pasando con las cocineras y ojalá que también entiendan de esta necesidad. Por eso, digo, tuvieron esas reuniones, yo sé que Nacho se había reunido, pero tuvieron reuniones con Alberto Fernández, con Cristina Fernández. En pandemia, después de que murió Ramona. Sí. Después que murió Ramona, nos juntamos con Fernández en 2 oportunidades. Digo, si alguien presenta este proyecto, no sé, si entra puntualmente por algún referente de la Cámara o de diputados o de senadores, ¿evitarían tener que juntar las 500.000 firmas o no? Sí, lo que queríamos hacerlo era lo más democrático posible y que todo el arco político, que no... Claro. O sea, que si lo presentaba uno, se enoja el otro. Bueno, esas estupideces que no sé por qué existen en la política, cuando la urgencia es otra. Hasta incluso por ahí te cajonean un proyecto porque no lo presenté yo. Y por eso lo queríamos hacer lo más amplio posible. Claro. Y desde la iniciativa popular. Pero no hay defensor del pueblo y ese es otro problemita, ¿no? Porque, bueno, parece que en este país nadie defiende al pueblo porque no hay defensor del pueblo. Eso es una locura. Bueno, entonces es otra traba más. Pero no vamos a bajar los brazos y creo que juntar las 500.000 firmas va a demostrar entonces cómo la sociedad entiende lo que estamos planteando, entiende esto que es un derecho que nos viene siendo negado hace mucho tiempo y que hoy nos pusimos de pie para gritárselo al Congreso y ojalá que escuche. Le llevamos, mostramos estos son como los trajes de nuestras superheroínas, sí. ¿no? La Mujer Maravilla se pone uno y acá... Salario para las cocineras comunitarias. Las cocineras se ponen esto todos los días para cocinar para La Poderosa 44.000 platos de comida y todas las cocineras del país se ponen estos delantales para cocinar para 10 millones de personas en la Argentina. Como decís, son superheroínas, son heroínas,
pero tienen que ser reconocidas como trabajadoras. Trabajadoras, obviamente. Dejan todo, estamos dejando todo. Pero lo que necesitamos, que el Congreso y aquellos que tienen responsabilidades políticas dejen el chiquitaje y Claro. entiendan cuál es la necesidad y cuál es la prioridad. Y hoy la urgencia es asistir a aquellas mujeres que están en situación de pobreza hace muchos años con un salario digno por su trabajo. Sé que has tenido un día muy intenso, te agradezco el tiempo, te pido disculpas por seguir reteniéndote, pero te quiero preguntar también, ¿qué te pasa cuando te enterás que mataron a un nene de 11 años, a Máximo Jerez en Rosario? En febrero, acá en la 1114, también a una nena de 4 años en el medio de una balacera. Algo, insisto, también en el otro día, digo porque fue hace poco, hablábamos con Nacho Levi, que se juntó con Hapkin, hacía en su momento, o sea, hace 2 o 3 días, 42, más o menos 45 días, y todavía no hay ninguna respuesta. Bueno, ahora se mediatizó, pero hay 2.500 muertos en Rosario por narcotráfico. Digo, uno... por ahí es una pregunta pava que no le voy a hacer, es qué te pasa cuando ves imágenes como la del lunes. Pero así que la voy a cambiar por... ¿Se puede...? Obviamente tiene que haber más intervención estatal, tiene que asumir a alguien, se tiene que hacer cargo, desde el intendente Rosario, desde Perotti y para arriba, porque es un delito federal. ¿Pero ves una solución? ¿Sos optimista en eso? Yo creo que si nos dan las herramientas que venimos pidiendo hace mucho tiempo, para los barrios populares se puede cambiar la historia. Por eso, para conocer qué herramientas... Primero, sí. mirá, primero es esto, reconocimiento salarial de las trabajadoras. Nosotros tenemos, en Los Pumitas, nosotros tenemos una asamblea. Sí, de hecho salió en... Salió en todos los... porque los vecinos iban trepando Claro. a los techos del comedor. Bueno, el comedor hace 3 veces por semana 300 raciones por día. Venimos suspendiendo el comedor hace ya 1 mes y medio, porque realmente las condiciones del barrio eran tremendas. O sea, no podíamos exponer a las vecinas y a los vecinos, sobre todo a las mujeres, que iban a cocinar. Así que la metodología fue entregar la materia prima para que la puedan cocinar como puedan, porque a veces no se puede tampoco en la casa, pero poder entregarlo esos bolsones. Porque realmente era muy peligroso. Nosotros tenemos una obra de pot también en Los Pumitas que tuvimos que suspender porque vinieron a tirotear el obrador. Voy a, insisto, a preguntar pavadas de alguien súper ajeno a todo eso. ¿Por qué? O sea... Porque en realidad hay conflictos entre bandas que venden droga. Sí, pero por eso digo... Entonces se tirotean y es imposible vivir. Pero eso lo veníamos diciendo cuando nos juntamos con el intendente, que tiene muchísima responsabilidad. Sí. Les fuimos a explicar esto y consensuamos unos puntos para que se pacifique el barrio. ¿Cómo la pacificás al barrio? Urbanizalo. Mandá, digamos, hacer obras como esto, cordón cuneta. Pumitas no tiene cordón cuneta, Pumitas no tiene saneamiento de ninguna forma. Las condiciones en las que viven las vecinas y los vecinos realmente es espantosa, ¿no? Y hay organización, pero necesitamos que el Estado esté, porque el Estado es como que llega apenas con la punta del dedo para algunas cosas. Cuando visitamos, yo estuve en Los Pumitas hace 1 mes, estaba cerrado el centro de salud, porque habían amenazado. ¿Y cuál fue la solución? Cerrarlo. ¿Cómo va a cerrar un centro de salud? Claro. Y eso es la provincia. Y el intendente que no genera... yo creo que hay una puja bastante egoísta de la política en tiempo electoral. Entonces se echan culpas unos a otros. Mientras tanto, esas vecinas y esos vecinos están sufriendo realmente situaciones muy, pero muy espantosas. Nosotros tuvimos que sacar familias. Nosotras nos hicimos cargo de sacar familias porque era imposible dejarlas ahí porque corrían riesgo de vida. Y no nos equivocamos. Claro. No nos equivocamos porque justamente estaban en la zona de conflictividad donde pasó uno y tiró una ráfaga de tiros y mató a Maxi. Y hirió a 3 más. Imagínate esa nena de 2 años. Claro. El espanto de una vida para adelante. Eso es traumático. Bueno, ¿quién piensa en esas familias?
Nosotros lo venimos diciendo hace rato y nosotros venimos trabajando en el barrio, organizándonos. Y realmente, y lo otro, porque ahora mandan, ¿no? Mandan el ejército, ahí veía cómo hacían estos anuncios. Los Pumitos tiene una cancha de fútbol en el medio y tiene un club de fútbol que se llama Los Pumas. En Los Pumas está Gendarmería, pero no está hace un mes. Gendarmería está hace un año y pico. O sea que, estando Gendarmería ahí, ellos ven todo lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicieron nada? Por eso preguntaba cuál es la solución, porque desde distintos gobiernos, de distintos colores, mandan Gendarmería. Pero las cosas siguen... No es eso. Es que no es la solución. La respuesta tiene que ver con la educación, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los servicios públicos, tiene que ver con, no sé, en cambiar las condiciones de vida de esas vecinas y vecinos desde la obra pública. O sea, están tirados, o sea, no tienen nada. Nosotros abandonados, haciendo en el POT intraeléctricas, ¿no? Trabajando adentro de las viviendas para que esos cableados no generen mayor riesgo para la vida de esas familias. Pero después el barrio está abandonado, o sea, no hay nada. No existe... Ya te digo, el último gobierno socialista generó ahí un centro de salud muy lindo, un buen edificio. En Los Pumitas. En Los Pumitas, pero la cerraron. Lo cerraron por seguridad. Entonces, no es que no saben lo que está pasando en Los Pumitas. Lo saben hace mucho tiempo. No están haciendo nada, dejaron. Y después, bueno, hay una complicidad muy seria de la policía de la provincia de Santa Fe. Que me parece que esa es donde hay que intervenir. Me parece que ahí está la complicidad narcopolicial, ¿no? Porque en realidad no hay... Carlitos del Frade, que es un tipo que respeto muchísimo en la política, es un diputado provincial, periodista. Bueno, Carlitos dice que no son bandas criminales, porque vos pensás en... Sí, por eso. Rompieron la casa del narco, ¿no? Y parece... El narco es un vecino que... Sí. O sea, que vive en las condiciones... Ponele que tiene un televisor más lindo, una heladera más linda, un autito más o menos, porque los autos sí se los compran es como distintivo. Claro. Pero después vive en el barrio igual. O sea, ese no es el narco. Sí. Hay otro. Que no vive en el barrio. No vive en el barrio. No vive en el barrio y bueno, y todo lo que genera el puerto de Rosario y el puerto de San Lorenzo, en donde sale un montón de cosas por esa hidrovía que parece que nadie controla. Y todo el mundo dice que pasa, ¿no? O la explosión inmobiliaria que hay en Rosario, que también, o sea, lavado de activos. ¿Por qué no investigan eso, no? ¿Por qué no van por ahí? Y así van a... Me parece que así se va a descomprimir bastante lo que pasa en el barrio. Sí. Si hay trabajo, si hay mejores condiciones de vida, si las cocineras cobraran un salario, si se mejorara entonces la vida de esas familias que realmente están tiradas ahí. Sí, como decías, si los pibes y las pibas, que son las generaciones que vienen, que están creciendo, pudiesen ilusionarse con soñar. Algo tan simple como soñar. Pero ahí no soñás con nada, soñás con tiro porque es todo el tiempo tiroteos. No se puede vivir, no se puede vivir. Y como Pumitas, muchos lugares en la Argentina en donde el narco va ganando. Y después de la pandemia más. La verdad que bueno, que lamentablemente que no haya más máximos. ¿Crees que va a cambiar? Hubo anuncios ahora de la UIF, ayer decís como, pero ¿por qué no estaba antes? Si se sabía, como decís. ¿Crees que con esta visibilización realmente vaya a haber un cambio profundo o crees que van a hacer anuncios y...? No sé, es como una gran incógnita. Pensamos, la verdad que todos esos efectivos del ejército ahí dan un poco de miedo, no sé. No sé cómo pacifican con el ejército, no entiendo. Claro. Se pacifica con urbanización, que era lo que le estábamos pidiendo al intendente, ¿no? Si vos mandás hacer obras menores, encárgate de eso y de gestionar con el gobierno provincial, para que se vea que podemos vivir diferente. Si ponés a hacer operativos de salud, qué sé yo, hay niños y niños que necesitan odontólogo, que no hay. O
sea, pone un camión de odontología, pone uno que haga DNI. Bueno, ¿cómo se pacifica? Con intervenciones donde el Estado está presente en el barrio. Eso nos parece que son las formas de pacificar. Fíjate cómo están yendo los chicos a la escuela, cuáles son los inconvenientes. Acompañar a esas familias para que puedan tener su proceso educativo como corresponde. Fíjate cómo están los comedores, qué le está pasando. Bueno, me parece que hay otras formas. El Estado se fue de ahí hace un montón, sí. Dejó la policía que aparecía en diferentes momentos, pero no sé a qué, porque sí. no pasaba demasiado. Bueno, o sea, no pacificaba nada, no pacifica la policía y no pacifica. Lo que sí pacifica es la acción social, digamos, en un barrio que necesita tantas cosas como los Pumitas, como otros barrios. Ya te digo, no es solamente los Pumitas. Hoy está en sí. El ojo, digamos, de la tormenta por todas las situaciones que pasamos. Pero me parece que los gobiernos pueden hacer un montón de cosas antes de llevar al ejército.